Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy, martes. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, muchachos. Ojalá hoy de verdad haya discernimiento en su corazón y en su mente para comprender las Escrituras. Vuelvo y lo repito todos los días. No basta con decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, y yo ya soy salvo, muchachos. Eso no existe. Eso es imposible de creer, porque los protestantes dicen, yo con tal de creer en que mi Señor Jesús, o así está escrito en la Biblia, el que confiese con sus labios y confiese con sus labios y crea que mi Señor Jesús es mi Señor, ya usted es salvo. Eso está escrito en la Biblia. Quien confiese con los labios y crea que mi Señor Jesús es mi Señor, ya es salvo. Eso es verdad. Pero no se puede confesar sin creer. Usted puede decir yo creo en mi Señor Jesús, pero si no le cree al Señor Jesús, no es salvo. No es salvo, muchachos. Eso todo es lo que yo quiero que todos los días entiendan. Que para poder ser salvos debemos creer y obedecer la palabra del Señor. No basta solo con decir yo creo en mi Señor Jesús. Por eso es que Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Porque es que es así. No se trata solo de confesar con sus labios de que mi Señor, pero si no le obedece, eso no sirve para nada, muchachos. Hoy vamos a continuar con las lecturas del día de ayer, pareciera, y esto va para los protestantes. Es que los protestantes hasta están enojados conmigo, uno que va a saber, uno los ve por ahí, lo miran a uno hasta malacaroso y toda la cosa, no me dicen nada, pero de todas maneras estoy seguro que ellos se resienten de que yo utilice estas prédicas para irme de cierta forma en contra del protestantismo. Y es que yo no veo en las lecturas más sino eso. Hoy, por ejemplo, las lecturas habla de los protestantes. Estas lecturas va para los malos católicos. Para los católicos malos, que en cualquier momento llega un pastor protestante, les toca la puerta, les dice una cantidad de sandeces y ahí mismo salen y se van. Como sucedió con todos esos malos católicos que fueron y les tocaron la puerta, le abrieron a un pastor mentiroso, venían vestidos todos lindos con corbata, las mujeres con sombrerito y todas lindas, y le creyeron las barrabasadas que decían sobre la Biblia. Óiganlo bien lo que estoy diciendo, pareciera yo algo ilógico. ¿Cómo que está diciendo barrabasadas sobre la Biblia? Así es, porque si la Biblia no es bien interpretada, esa misma Biblia los lleva a la condenación, porque están diciendo cosas que la Biblia no dice, y entonces están interpretando la palabra de Dios a su propio tamaño. Y Pedro les dice que hay personas indoctas, que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender, pero que hay personas indoctas que no pueden leer la Escritura por su propia cuenta, porque eso los puede llevar a la condenación. Es lo que dice Pedro. Bueno, vamos a leer las lecturas del día de hoy. Oiga, el tonito mío a veces es como bastante duro, ¿cierto? Pero es que como más lo digo yo, por Dios bendito, para que la gente como que lo logre entender. Si lo digo en un tono suave, la gente dice, no, Dios es Dios lleno de misericordia, Él me perdonará. Y si le digo en un tono fuerte, a lo mejor la gente se disgusta por como lo estoy diciendo, como si estuviera regañando. Pero yo lo que sí estoy diciendo es algo que está escrito en la Biblia y ojalá sí lo entiendan. Apologética, o sea, escudriñar las Escrituras, lo que hay al interior de ellas. Vamos a persignarnos, muchachos, y ojalá escuchen la palabra de Dios, analícenla y piensen si estoy diciendo mal, entonces ustedes me corrigen, o si estoy diciendo bien, entonces cambien de actitud. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y termino con esto, que es lo que más le ofende a la gente. Esto que yo estoy diciendo va para ustedes y va para este pechito. Así es que no piensan que yo estoy vomitando para afuera y que para adentro no tengo residuos. No, señor, va para ustedes y va para mí. Todo lo que yo digo de la palabra de Dios luego se aplica para ustedes y también se aplica para mí. Así es que yo no estoy diciendo nada para ustedes y para mí no. Segunda, apercinémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 3a, 13, 16.
Conservad las tradiciones que habéis aprendido. Esto va para los malos católicos, muy malos católicos, para los que fueron y para los que son. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. Que nadie, en modo alguno, os engañe. Dios os llamó por medio de nuestro Evangelio para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta, que Él mismo, Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No, gloria no, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es esta primera parte. Vean. Los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos y nuestros padres nos enseñaron por tradición la palabra de Dios. ¿Desde cuándo surgió esto? Desde hace 2000 años. En Mateo 28:19, Dios le dice a sus discípulos: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, todo lo que yo les he enseñado. Enséñenles a guardar o a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y eso viene de tradición en tradición hasta el día de hoy, porque esos muchachos, 12 discípulos, empezaron a predicar un evangelio dicho por Jesucristo a ellos y enseñado durante 3 años. Por eso Dios escoge a 12 y a esos 12 los enseña durante 3 años y les enseña que vayan y enseñen a obedecer todo lo que el Señor. Y durante esos 2000 años la Iglesia Católica ha sido muy juiciosa. Ha venido predicando y enseñando la doctrina de Cristo. Por eso algunas personas dicen: ¿por qué la Iglesia Católica no se moderniza? ¿Por qué la Iglesia Católica sigue enseñando cosas del antiguo, de tantos años atrás? Debería modernizarse al tiempo actual, a cómo va la vida y a todas esas cosas. Y resulta que la Iglesia Católica no puede. No puede modernizarse, no puede decir nada extraordinario, porque la Iglesia Católica debe enseñar lo que Jesucristo les enseñó y que deben enseñar todo lo que Él dejó como doctrina en las lecturas, en la Biblia. Y por eso la Iglesia nunca se podrá modernizar. Cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Y entonces aquí Pablo le dice a los tesalonicenses esto que vamos a empezar a escudriñar. Hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación. Que no perdáis fácilmente la cabeza. Voy a poner 2 ejemplos, por no poner 3. Los testigos de Jehová. Vino un pastor mentiroso en el año 1924 o algo así y se inventó una doctrina y comenzó a enseñar esa doctrina. Y aquí hace una advertencia a Pablo a los tesalonicenses: no perdáis fácilmente la cabeza por nuevas revelaciones. Y ellos empezaron a enseñar otra doctrina diferente. A ellos les pareció que Jesús no era Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Dios es el Padre, el Hijo no es Dios y el Espíritu Santo es una fuerza reveladora de Dios. Empezó una nueva revelación y los malos católicos comenzaron a seguir esa doctrina. Les sonó lógico y en vez de haber conservado la doctrina de Cristo, la que le venía enseñando sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos, inmediatamente perdieron la cabeza y se fueron con ellos. Hoy día los piraquive, la misma situación. Vienen y les enseñan una doctrina
que es que porque les hablan ¿cómo es que llama eso? En revelación, en profecía. Les enseñan unas cosas que en profecía y se quedaron ahí. Que porque la Piraquive recibió una vez una enseñanza muy especial y ahí mismo comenzaron a escuchar esa enseñanza, y eso tampoco era. Por eso Pablo dice acá que no perdáis la cabeza ni os alarméis por alguna revelación que a ustedes les hayan hecho, rumor o supuesta carta. También hemos escuchado en los mormones, creo que es los mormones. Ellos dicen que a ellos se les bajó, el profeta de ellos, se les presentó un ángel con unas tablas de oro. Y ellos esas tablas de oro las leyeron y volvieron y se las llevaron para que nunca nadie más las leyera. Eso es una estupidez que le enseñaron. Y las personas malos católicos se dejaron llevar de que porque a ellos se les fue revelado en unas tablas de oro una revelación divina. Y aquí dice que se cuiden de esas revelaciones por carta. Dice también, como si el día del Señor estuviera encima, que nadie, y esto es una advertencia para todos, que nadie en modo alguno os engañe. Que nadie en modo alguno os engañe. ¿Y cuántos vienen a engañar hoy día con revelaciones, con cartas? A mí se me presentó el Señor, yo tuve una revelación. Que nadie os engañe. ¿Y cuántos de ustedes eran católicos y se dejaron engañar y ahora creen estar en una iglesia de Cristo que no es de Cristo? Dios os llamó por medio de nuestro evangelio. Dios dice aquí, Pablo le dice a ustedes se les dejó una doctrina, un solo evangelio, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. A ustedes no se les dejó ninguna revelación, ninguna carta, nada. Ya lo escrito está, y Jesucristo nos la ha enseñado para que llegues a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de vosotros, de viva voz o por carta. Nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres nos enseñaron por tradición lo que Cristo vino a enseñar. Por eso Jesucristo dice en su palabra, te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos. Se lo ha revelado. ¿Qué le ha revelado? Vaya y se confiesa con un sacerdote, vaya a misa, se confiesa, vaya a la Eucaristía, mantenga sin pecado para que reciba la Eucaristía. Esto se les enseñó por tradición desde el tiempo de Jesucristo. Y hoy día no, ya no podemos bautizar los niños tienen que esperar a que sean grandes para que ellos escojan la religión. ¡Qué estupidez! Dejaron influenciarse de protestantes. Ya la primera comunión, eso no es verdad, eso es un simbolismo, eso no existe. Vaya y se confiesa con un sacerdote, no porque él es un hombre pecador igual que yo, entonces ya no me confieso. Y Pablo les está llamando la atención a esas personas. Cuidado, que vendrán personas a engañarlos y los engañarán. Y ustedes deben conservar lo que ya se les había enseñado. Y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichoso, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Por lo tanto, ustedes deben conservar siempre una sola doctrina, una sola fe, una sola iglesia. Cuando usted está metido en otra doctrina, en otra fe, en otra iglesia, yo se los aseguro, muchachos, se los aseguro, pueden alabar, aleluyar, glorificar a Dios, pero no obedecen su doctrina. Eso no sirve para nada, muchachos. Se los estoy diciendo porque así está escrito y Pablo se los acaba de revelar en esta carta. No se pueden dejar guiar de otra doctrina que no sea la de Cristo. Salmo 95, llega el Señor a regir la tierra. Decidan los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo y goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia
y los pueblos con fidelidad. Y vamos a leer el Evangelio Mateo 23, 23 al 26. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Esto es continuación de cierta manera de lo que estábamos leyendo ayer. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Y hoy Jesús les dice esta manera. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo y de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y este es un llamado de atención a los pastores que han venido a engañar a los malos católicos, y los llama hipócritas, fariseos hipócritas, y les dice la verdad en la cara a esos hombres de ese tiempo. Que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del camino, significando con ello que los ponen a pagar el diezmo hasta de lo más insignificante que la persona gana. Oiga, ¿usted cuánto gana en el día? No, pues el salario mínimo dice que debo ganarme 50, pero yo solamente me gano 10,000 pesos. Pues bien, de esos 10,000 pesos también tienes que pagar diezmo. Hasta del anís, hasta de lo más insignificante, ponen a pagar al pueblo diezmo. Y esto les dice hipócritas a esos pastores que solo están por el negocio. ¿Por qué me quedo? A mí me importa un carajo si usted se salva o no se salva. A mí lo único que me importa es que usted pague el diezmo. Y eso es lo importante. Descuidar lo más grave de la ley, la justicia y la fidelidad. Esto es lo que había que practicar. Y a ustedes les importa un carajo eso. Después de que usted pague el diezmo, eso es más que suficiente. Si usted se salva o no se salva, a mí me va y me viene. Yo le voy a predicar una palabra ya a usted, pero eso sí, para mí, si usted no paga el diezmo, usted no se salva. Es lo que hoy el Señor nos dice en su escritura. Sin guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello, y no le ponen cuidado al espíritu de la ley. Les enseñan a ustedes cosas que no son. Hoy día, vaya a preguntarle a un pastor: ¿debo confesarme con un sacerdote? Jesucristo lo manda en Juan 20, 21, 23, que debemos ir a confesar nuestros pecados con un sacerdote. ¿Y qué dicen los pastores? No, eso es mentiras. Eso es mentiras. Usted no tiene que ir a confesarse con un hombre que es un pecador igual que yo. Pero si Jesucristo lo ordena en Juan 20, 21, 23, bueno, aunque Él lo ordene, eso es mentiras. Porque Él es un hombre igual pecador que nosotros. Nosotros simplemente miremos para el cielo y ya Dios nos perdona. Porque el único que perdona es nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Pero Él ordenó en Juan 20, 21, 23 que debemos confesarnos. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Sí, aunque Jesucristo lo diga, yo digo lo contrario. Yo soy el pastor, yo soy más que Jesús, y yo les ordeno que no vayan a confesarse. Están trabajando para Dios. Oigan a estos. Por eso les dice acá: filtráis las lecturas, porque filtráis el mosquito y os tragáis el camello, y enseñan cosas que no son. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosante de robo y desenfreno. Se visten lindos, con corbata, correa, camisa por dentro, todos lindos, zapatos limpios. Las mujeres vestidas impecables, hasta acá se amarran, se ponen un sombrerito y salen a predicar la palabra de Dios. Por fuera limpian la copa, se visten bonitos, y por dentro llenos de robo y de desenfreno. ¿A quién está diciendo esto? A esos pastores mentirosos que fueron y les tocaron la puerta y ustedes se dejaron creer. Dejaron creer
en esas mentiras y falacias que, utilizando la palabra de Dios, en vez de haberse conservado en las tradiciones de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de sus bisabuelos, decidieron creerle a este pastor mentiroso, porque él sí sabe muchísimo de la palabra de Dios, y aunque Jesucristo lo diga en su palabra, no, el pastor sabe más que lo que ha dicho el mismo Jesucristo, porque la gente malinterpreta las palabras. Eso no está escrito. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpio también por fuera. Espero que hayan entendido esto tan bonito en el día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.